Estamos en vivo, amigos, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, los que se van a estar sumando en esta mañana del jueves. Me acompaña en esta ocasión la abogada Amanda Demanda. Gracias, abogada, por estar con nosotros. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Abogada, hay muchas personas que se han mudado recientemente al sur de la Florida. Este país tiene unas leyes muy diferentes a veces en comparación con los países de origen de esas personas. Y hay muchas dudas, muchas personas llaman al canal cuando están involucradas en un accidente. Vamos a empezar por los derechos que tiene una persona si se ve involucrada en un accidente. Bueno, aquí en el estado de Florida, si uno está en un accidente y no fue culpa de uno, no importa si vives aquí, eres residente, ciudadano, turista, no importa el estatus migratorio de la persona que sufre algunos daños tiene derecho a buscar una compensación de la persona que tuvo la culpa para cualquier daño y prejuicio que haya sufrido. Así que el estatus migratorio no importa, todo el mundo tiene el mismo derecho de presentar los daños que haya sufrido y los daños incluyen todo lo que puede ser un daño económico o no económico. Es decir, un daño económico es una factura médica de ir al hospital, un daño no económico es el dolor y sufrimiento, angustia mental, inconveniencia, etcétera. O sea, si una persona se ve involucrada en un accidente y resulta herida, no importa su estatus migratorio, tiene derecho a solicitar atención médica, que creo que eso es bien importante que lo sepan, ¿no? Sí, así es. Y si no es su culpa, entonces podemos buscar la manera de que la persona que tuvo la culpa pague por esos costos médicos, o si el carro en el cual iba, el transporte, el rideshare, que a veces es un Uber o un Lyft, a lo mejor tienen un seguro propio que puede cubrir también facturas médicas. También tienen las personas derecho de tomar fotografías del accidente, de llamar a la policía. Claro. Son como que muchas cosas que tal vez las personas desconocen. Sí, bueno, el derecho en lo que uno puede presentar, cómo uno puede presentar un reclamo es diferente a lo que debemos hacer. Lo que debemos de hacer después de un accidente siempre es llamar al 911 para documentar que ocurrió el accidente, porque al que llega un policía a la escena es importante porque pueden documentar lo que están viendo después del accidente y la información de todo el mundo, la información correcta, porque no siempre te la va a dar la persona que causó el accidente. Y debemos tomar fotos, videos, todo el mundo tenemos un celular en mano, tomar toda la foto y toda la evidencia que podemos captar de un momento inicial, porque aunque tengamos el derecho de llevar un caso, legalmente no quiere decir que vamos a tener un caso serio ni fuerte si no tenemos la evidencia necesaria, o a veces lo hacemos más difícil nosotros mismos si no damos la información correcta en la escena o si nos vamos de la escena. Yo tengo clientes a veces que se han ido de la escena por miedo de no tener el estatus migratorio correcto y no quieren dar su información. Así que tienen que quedarse en la escena, dar su información real, llamar al 911 y llamar a una abogada. Pueden llamar a mi oficina, que estamos abiertos 24/7, le podemos guiar desde la escena, porque muchas veces uno dice, bueno, claro que voy a tomar foto y claro que voy a llamar a la policía, pero cuando uno está en shock, En se le shock, olvida ese es el problema. a todo el mundo, se quedan como hasta ¿Qué hago familiares, ahora? empleados míos han estado en accidentes, me llaman, Amanda, no sé qué hacer, y le digo, pero tú no te das cuenta siempre que hablamos lo mismo. Así que es muy importante que sepan que sí tienen derecho a llamar a la policía y hacer un reclamo y reportar todo lo que acaba de ocurrir. Y vamos a poner la otra parte, ¿no? Si uno es responsable de este accidente, desgraciadamente aquí en el sur de la Florida, yo les puedo decir que estadísticamente una o dos veces a la semana nosotros damos noticias de hit and run, o sea, de choque y fuga. Eh, ¿Cuál es tu consejo como abogada de las personas que fueron responsables? Porque lo que sea, tal vez estaban bajo los efectos del alcohol, las drogas, estaban distraídas, no lo vieron, lo que sea. ¿Cuál es el consejo que tienes para esas personas? El consejo que le tengo a todas las personas que están en un accidente, aunque sea tu culpa, muchas veces se entiende que los accidentes, la palabra en sí lo dice, no es un acto intencional. Uno no quiso causar un accidente. Hay muchas veces que las personas a veces hacen un hit and run, se van de la escena por miedo igual de que no tienen sus documentos o de que si estaban bajo la influencia, pero el hecho de irse de la escena es un crimen. Entonces estás como haciendo doble crimen o a lo mejor cumpliendo un crimen que un accidente no hubiese hecho ese cargo. Entonces muchas veces yo represento ese tipo de casos y hay cámaras en todos los lugares. Nosotros terminamos encontrando la chapa, el chofer y de todas maneras te vamos a traer para atrás a la escena o vamos a buscar manera de ir atrás de esa persona por los daños que hayan causado. Así que si usted está en un accidente, no se vaya de la escena porque puede empeorar la situación. Y una situación para una persona que está en un estado migratorio. Vamos a decir que es un accidente que ocurrió
de que no fue intencional, algo bien simple, ¿sabes? Un tope, estabas distraído, lo que sea. Eso es un cargo menor, eso es un cargo en la corte de tránsito. A lo mejor no te afecta en los trámites migratorios o de documentos, pero si te vas de la escena, sí, entonces te puede afectar al no recibir un estatus legal aquí en el estado de Florida o te puede causar una deportación. Así que tengan en cuenta que debemos de quedar en la escena y no solo lo que te puede causar a ti, pero ser humanitario también, qué daño le causaste a otra persona y en qué condición los estás dejando cuando te vas de esa escena. Vamos a hablar sobre eso. Estás manejando y se te cruza aquí, desgraciadamente, también los peatones no respetan el tránsito, cruzan la calle por donde no deben. Es una situación bastante difícil. Si desgraciadamente uno mata a una persona, a un peatón, ¿qué cargos pudiese enfrentar? O eso depende de la representación legal que esa persona quiera. Bueno, depende de muchas cosas, como una abogada te diría que depende. Por ejemplo, bueno, yo no llevo casos donde yo no soy fiscal, yo no hablo por el Estado, yo no puedo llevar un cargo sí o no. Lo que le puedo recomendar a las personas que se ven en una situación que a lo mejor chocan a un peatón o alguien que le estaba cruzando por delante, que sean en la escena bien detallistas y traten de tomar fotos donde está el carro cuando terminó el golpe para indicar que si la persona estaba cruzando en un área donde no hay una zona peatonal o se tiró de repente, traten de buscar testigos para poder respaldarse o defenderse. Es muy importante de que si le traen un cargo pueda representarse de esa manera, pero a veces los cargos ni surgen porque los policías al llegar a la escena pueden ya analizar y tomar en cuenta que la persona, que el chofer en sí no era el culpable. Hubo un accidente muy trágico hace unos cuantos meses de una mamá que iba con un coche a cruzar una calle y cruzó delante de un camión grande, una rastra. Y esos camiones no pueden ver, no tienen ese vantage point, ellos no pueden ver adelante de así. Si le pegas, sí, si te le pegas muy cerca. Y lo que pasa es que él estaba como segundo o tercero en un semáforo, y la luz va verde y él empieza a conducir porque los carros delante se movieron y la mujer se había tirado entre los carros. Eso es algo muy peligroso. Y Y él ahí, no tiene lamentablemente, cargos ni nada, no fue su culpa. no, no fue su culpa, pero es una tragedia terrible para ese conductor, porque él no estaba buscando, o sea, él tomó todas las precauciones necesarias. Así que tenemos que ser muy vigentes cuando vamos a cruzar las calles. Y yo siempre le digo a todo el mundo, aunque tú tengas la flechita de que puedes caminar, mira a ver el tráfico que viene, porque el que viene conduciendo puede estar en un camión que no puede ver bien, o puede tener el parabrisas sucio, o está distraído en el teléfono, o en ese momento vio los niños que estaban en el carro, lo que sea. Yo siempre trato de decir, haz contacto con el que va conduciendo, que te esté dando permiso de cruzar la calle. Aquí hay personas que se lanzan, que tú dices, ¿cómo se va a lanzar? Porque asumen que el conductor va a frenar inmediatamente y eso no necesariamente es así. Así que creo que es un buen consejo. Otra cosa, muchas personas trabajan yendo en el transporte de la compañía hacia los trabajos, sea como sea, ¿no? Si esa autobús o lo que sea se accidenta, ¿qué derechos tiene una persona? Bueno, en esa situación depende mucho de la responsabilidad de quién causó el accidente y a quién le estás trabajando, si estás en el clock, como decimos, si estás trabajando en ese momento, porque a veces cuando uno va de transporte al trabajo y de regreso a la casa, no necesariamente estás trabajando en ese momento, pero si vas en un carro o en un transporte que es del trabajo y estás en ese momento trabajando, porque ellos es lo que te están prohibiendo ese servicio de transporte, depende. Si el accidente lo causa un tercera persona, esa es la persona culpable, uno podría llevar cargos y un caso contra la persona culpable, igual que en cualquier tipo de accidente de carro civil. Pero si la persona que va conduciendo es una persona que es un empleado de esa misma empresa y resulta lesionado, entonces a lo mejor es un tipo de reclamo que se tiene que llevar a través de un Workers' Compensation Case, que es a través de el seguro del empleador. Así que todo depende de quién causa el accidente, porque el enfoque de estos casos de lesiones personales se basa en negligencia. Y quién fue el negligente es el que vamos a tener que comprobar que fue negligente, que causó los daños y que tiene que pagar esa compensación. Lo mismo si uno es un pasajero, vamos a suponer uno va con un amigo, una amiga, y esa persona tiene un accidente, también uno tiene derechos, ¿no? Como accidentado.
como Exactamente, pasajero. esta es una pregunta que me encanta hacerle a la gente. Si tú vas con tu amigo en tu en el carro de él y él choca a otra persona, él tuvo la culpa. Tú puedes ir atrás de tu amigo, lamentablemente, por las lesiones, los daños que te ha causado. Pero muchas veces la gente dice, "Ay, yo no quiero ponerle demanda a mi amigo". Pero si tu amigo tiene seguro, el seguro es el que va a ser responsable para esas facturas médicas, para ese dolor y sufrimiento. Así que no es directamente contra tu amigo, pero sí es contra el seguro de tu amigo. Pero no dejemos de pensar siempre que si te van a dejar con costos médicos o algo en la negligencia, para eso existe el seguro. Entonces vale la pena indagar qué beneficios existen como pasajero. Por ejemplo, si tú eres un pasajero en un Uber o un Lyft o un rideshare o un taxi y el chofer de tu Uber causa un accidente y ellos son negligentes, tú puedes ir atrás de esa compañía para el seguro de esa compañía para todos los daños que haya sufrido. Y última pregunta, Amanda, ¿cuánto tiempo yo me puedo tardar en poner una demanda? Bueno, el año pasado aquí en Florida cambiamos esa ley. Antes la ley era que teníamos 4 años para hacer una demanda de lesiones personales, entablar la demanda, pero Wow. ahora cambió a 2 años. Ahora cambió a 2 años. Pero siempre lo que yo le digo a todas las personas que son víctimas de un accidente o de una lesión, no esperemos al día antes que se pueda entablar una demanda, porque muchos de estos casos se resuelven antes de tener que entablar una demanda en la corte formalmente, porque Ujú. yo le puedo presentar a las tasadoras de las aseguradoras la información, ellos pueden hacer una evaluación y podemos llegar a un acuerdo sin tener que litigar el caso. Entonces, también es muy importante que no esperemos hasta los 2 años, porque ya a los 2 años cualquier evidencia que va a aportar y ayudar a su caso se va a haber perdido. Así que es muy importante lo más rápido posible contratar a un abogado y ver a un doctor. Si ha sufrido una lesión, ver al doctor es importante. También porque el beneficio que tenemos nosotros de nuestro propio seguro de auto requiere que nosotros acudimos tratamiento médico en 14 días, si no, perdemos ese beneficio. Importante información. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con nuestra comunidad aclarando dudas. Amanda Muchas de Mar. gracias. Muchas gracias por tenerme Bien, aquí. Bueno, gracias. chao, igual. Y gracias a todos. Nos esperamos a las 2:30 en Noticias 23. Bye bye.